Una sociedad cuyos seres más supremos no concentran sus vidas en el mundo material de las hipotecas, los matrimonios ni los automóviles, sino que se concentran en el universo que existe en sus cuerpos, en las más profundas e inexploradas capas de la mente. Muchos de los que habitan esta amplia y extraordinaria tierra buscan estos estados de diversos modos. Toman votos, realizan rituales, se someten a prácticas que parecen extrañas e inusuales para aquellos que desconocen su propósito. El objetivo de estos pocos exploradores del inconsciente es unirse directamente con la fuerza vital y acceder a los reinos secretos de la dicha y la energía pura. Como una gota que fluye nuevamente al océano y finalmente se une a él, ellos también intentan unirse con la vida y convertirse en la inteligencia pura que activa al universo. Algunos lo logran, otros no. Una realidad impresionante, eterna e infinita, se abre a la exploración para todos aquellos que realizan el viaje. Experiencias que superan lo normal, a tal punto que carecen de definición y descripción. Lo que ellos describen es un campo implícito de conciencia activa que contiene a todo el universo material. Todas las galaxias, las estrellas, los planetas y lo que existe en ellos, también existe dentro de este intacto campo de la conciencia. Así como existen innumerables formas de vida marina en un océano, todas las variedades de forma de vida de este universo también existen dentro de la conciencia. La máxima experiencia para un ser humano vivo es unir su conciencia individual con esta conciencia absoluta y así poder convertirse en el océano de vida más que en una gota individual que existe dentro de la vida. Esta experiencia es la que nos brinda acceso permanente a los estados extáticos. Un hombre que ha dedicado su vida a esta experiencia es Ram Dass, originalmente profesor de Harvard, llamado Dr. Richard Alpert. Especialmente después de asociarse con el Dr. Timothy Leary y Aldous Huxley y haber realizado una seria investigación sobre las sustancias alucinógenas, su vida fue un viaje de descubrimiento hacia los estados alterados de conciencia. De joven, sus encuentros con seres iluminados de la India cambiaron radicalmente su vida. Estas personas iluminadas habían logrado, a través de la meditación, unir sus conciencias individuales con todo el campo de la conciencia. Vivían en niveles de experiencia distintos a los de la persona común. Tenían poderes y conocimiento de los reinos más elevados y vivían en estados que los llenaban de un éxtasis que superaba todo aquello que la vida normal pudiera ofrecer. Yo era psicólogo. Hice mi doctorado en la Universidad de Stanford, en la que fui profesor. Luego lo fui en la Universidad de Harvard durante varios años. En los 60 me interesé por los químicos que alteran la mente, que cambian la forma en que uno piensa. Ya que era un estudioso de la mente, me interesaba mucho saber cómo era que la química de la mente afectaba la forma en que uno piensa y ve al mundo. Por lo tanto, comencé a experimentar yo mismo con algunas de esas plantas antiguas que habían sido usadas por los curanderos y por los profetas en varias tradiciones religiosas a través del tiempo. Las probé para ver qué podía aprender acerca de mi propia mente. ¿Usó químicos de origen vegetal? Sí, de hecho eran llamadas teonacatl o la carne de los dioses. Es un hongo. Cuando dice que fueron usadas por miles de años, ¿significa que estaban permitidas? ¿Eran algo que la sociedad podía usar libremente? Es difícil saberlo, ya que no hay demasiados registros de ello, pero
Es a lo que llamamos los misterios eleusinos, por ejemplo, o los misterios antiguos. Empleaban algunas de estas plantas para alterar la conciencia en grandes grupos de personas dentro de la estructura social. Pero extrañamente se ha escrito muy poco sobre ello. Quizás si muchas personas las utilizaban, esto haya influido sobre la sociedad. Yo creo que sí. Creo que las utilizaban en un marco religioso más que en un marco político, social. ¿Qué sucedió luego de eso? Usted... Trabajé con estos químicos unos 6 años y luego comencé a darme cuenta de que, si bien eran técnicas muy eficaces, sí, no me permitían integrar las experiencias que yo estaba teniendo con mi proceso normal de vida. Y sentí que tenía mucho más por aprender. Hazli, quien era parte de nuestra comunidad, nos enseñó el libro tibetano de los muertos, que era un antiguo texto tibetano para ayudar a las personas a retener la conciencia en el proceso de la muerte. Y eso me llevó a... Una vez que tuve todas estas experiencias internas, los modelos psicológicos occidentales que yo enseñaba en Harvard ya no explicaban qué eran mis propias experiencias internas. ¿Qué clase de experiencias internas tuvo? Tenía experiencias en las que la mente conceptual estaba siendo anulada. Probablemente en la sinapsis, de un modo que me permitía ver al universo con inocencia y frescura. Es decir, cuando yo lo miro digo, hombre, porque tengo un concepto de hombre y estoy tomando pequeñas sombras, luces, marcos y las coloco en una persona. Todo esto lo hago con la mente, no tengo idea de lo que pueda haber allí afuera. Todo lo que sé es que mi mente conceptual se proyecta hacia afuera y constantemente selecciona un infinito conjunto de estímulos que nos rodean. De modo que para anular esas cosas conceptuales y volver a ver con inocencia, sin rótulos, ya que cuando vamos por la calle y vemos un árbol, una parte de nuestra mente dice árbol, lo rotulamos para poder tener control. Y al deshacernos de esos rótulos o anularlos, en cierto modo vemos cuántos somos. Cualquier estructura que tengamos para observar el mundo queda empobrecida una vez que vemos más allá de ello. Así que fui a Oriente, a la India, a Pakistán, Irán y todos esos sitios, y a que allí había muchos mapas. Eran mapas muy antiguos, libros. El Mahabharata, cosas por el estilo, el Bhagavad Gita en la India, eran libros en los que se describían estos estados internos de un modo en que la psicología occidental no lo hacía. ¿En estos escritos antiguos describían las mismas experiencias que estaba teniendo usted? Oh, sí, eran extraordinarios. Una vez, días después de haber tenido una sesión con los hongos, estuve con Aldous leyendo el libro tibetano de los muertos. Y recuerdo haber leído un pasaje que describía la experiencia que yo había tenido 2 noches atrás, a la cual en ese momento yo había catalogado como inefable o indescriptible, ya que mi mente conceptual de Occidente no había organizado al universo como para lograr explicar esas cosas. Y ese texto de 2500 años de antigüedad describía perfectamente lo que yo había experimentado 2 noches antes. Vaya, es increíble. Estas experiencias que tuvo, ¿fueron únicamente utilizando los hongos? ¿O también usó otros químicos? Utilicé toda clase de lo que llamamos psicodélicos o químicos que alteran la mente. Había peyote, que era usado por los indios americanos. Sí, también el llamado mescalina. Había algunas LSD-25, toda clase de letras, DMT, ayahuasca, ibogaine, yaje. En ese momento yo estaba interesado en... Intentábamos articular la forma en que el marco de la mente y el marco del ambiente, sumados a la naturaleza del químico, interactuaban entre sí para brindar diferentes clases de experiencias. Intentábamos trazar un mapa del terreno. ¿Tuvieron éxito? ¿Tuvieron éxito?
Bien, no creo que haya éxito. Creo que es un proceso en el cual hay más sofisticación de la que había, pero afortunadamente hay una gran parte que continúa siendo un misterio. ¿Qué es lo que impide que las personas sean capaces de experimentar estas cosas de modo natural durante su vida cotidiana? Bien, lo que les impide hacerlo en la vida cotidiana es su modelo de quiénes son y de lo que es posible. Es interesante, todos experimentamos este tipo de cosas todo el tiempo. Es el estado natural de nuestra mente. Aprendimos una estrategia para ver el universo y a nuestras propias experiencias que hace que los ingredientes de nuestra conciencia, que son exactamente de lo que se trata esta sabiduría mística, sean irrelevantes. Pero la descartamos, la rechazamos, la consideramos un error o irrelevante. ¿Está siempre allí y es accesible? Así es para todos y eso es lo más extraño. Sucede, por ejemplo, cuando vamos al cine y la película es tan fascinante que cuando encienden las luces no sabemos a dónde estamos. Tras un momento decimos, sí, estoy en el cine. Este podría ser un ejemplo. Estamos en un lugar y luego regresamos. O cuando decimos, no sé en qué estaba pensando, o mi mente se puso en blanco. No tenemos los recursos para jugar con estos lugares, ya que cuando nuestra conciencia está alterada, una de las reacciones más comunes es decir, conozco esto, me resulta muy familiar, estoy aquí todo el tiempo, pero simplemente no sé. ¿Qué puede hacer una persona común y corriente que nunca experimentó una alteración en la conciencia para lograr abrirse un poco a algún estado no ordinario? Debo corregir su concepto. Una persona que nunca experimentó estas cosas siendo consciente de ello... hay un ejemplo que es interesante. A fines de los años 60 o en los 70, yo dictaba conferencias a gente muy joven en Occidente. Eran personas que se interesaban por estos estados alterados de la conciencia. Una noche yo estaba dando una conferencia y en la primera fila había una mujer de unos 70 años. Tenía una cartera negra de cuero, zapatos de estilo Oxford, un vestido estampado, un rodete. Sí, era una típica mujer de 70 años, muy conservadora ella. Yo no podía entender qué hacía entre los oyentes. Pensé que quizás era la abuela de alguien o algo así. Cada vez que yo contaba alguna historia novedosa, así denominaba yo en esa época las experiencias internas que estaba teniendo con los químicos, ella asentía con la cabeza, sí, sí. Y yo me preguntaba por qué. Creía que quizás tenía algún problema en el cuello y luego contaba otra historia aún más extraordinaria y volvía a hacerlo. Cuando terminé no pude resistirme, es decir, no parecía alguien que tomara LSD. Así que finalmente le sonreí, la invité a acercarse, se acercó y me dijo, muchas gracias, así es como yo conozco al mundo. Le pregunté cómo lo sabía y qué hacía para lograr acceder a esos estados. Se acercó y muy en secreto me contestó, tejo. Aquello me demostró que el método que yo creía tan importante, que alguien puede estar cocinando un guisado o haciendo surf o cualquier cosa que nos lleve al borde de nuestra conciencia. Algunas mujeres durante la menstruación hay momentos en que la química del cerebro se altera naturalmente. El ayuno produce eso, correr. Mucha gente que corre se mueve en estos estados alterados de la conciencia. ¿Usted lo relaciona con la química del cerebro? Lo veo así, pero de un modo curioso. No es que la química del cerebro sea a donde vamos, sino que esta nos permite llegar allí. La química del cerebro es como la capa o la envoltura. Y a medida que cambiamos la química, todo se vuelve poroso. Y entonces podemos desplazarnos a los otros estados de conciencia, los cuales no creo que sean isomorfos al cerebro.
Bien, entiendo que usted viajó a la India donde conoció a un ser iluminado muy famoso, o usted lo hizo famoso. ¿Podría contarnos un poco acerca de él? Yo no me atrevería a decir que lo hice famoso. Yo le di todos sus poderes. Fui a la India en 1967 en busca de los mapas. Mejor dicho, fui en busca de un lector de mapas, alguien que pudiera ayudarme a comprender lo que yo no entendía. Y tuve un éxito increíble, finalmente, justo cuando estaba por resignarme. Luego de 6 meses me dije, esto no funcionará, no conocí a nadie que sea tan interesante, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Viajaba por el mundo buscando a alguien deliberadamente? Sí, me lo presentaron justo en un momento en que yo no quería conocerlo. Fue en un pequeño templo en los montes Kumoan, al pie del Himalaya. Cuando fui a verlo no me sentía a gusto, no quería estar allí, no creía en los gurúes de la India, pensaba que todo aquello era un fervor pasajero, una moda. Yo solo quería irme a casa. Al principio me hizo una broma, habían pasado solo unos minutos y yo estaba en el auto con otra persona que quería ir a ver a su gurú. Así que yo estaba allí por casualidad, y allí no hay teléfonos ni nada. Tras un rato me llamó, me hizo sentar, me dijo, anoche estuviste bajo las estrellas. Y yo pensé, sí, salí para ir al baño. Y luego me dijo, estuviste pensando en tu madre. Cuando yo había estado bajo las estrellas, pensé en mi madre que había muerto 6 meses atrás y sentí su presencia muy cerca de mí. En ese momento yo estaba a 150 kilómetros de este hombre y cuando volví a entrar me fui a dormir y nunca más volví a pensar en ello ni se lo comenté a nadie. Él me dijo, estuviste pensando en tu madre. Luego cerró los ojos como lo hacen en la India y me dijo, murió el año pasado. Me pareció sorprendente y ya que soy profesor en Harvard, mi mente comenzó a dar vueltas. Me dije, ¿cómo lo supo? Comencé a sentirme realmente paranoico. Luego me dijo, tenía el vientre muy hinchado antes de morir, tenía el vaso dilatado y lucía como si estuviera embarazada. Luego volvió a cerrar los ojos y yo estaba ya muy intranquilo. Todo esto era en hindú con un traductor. Y luego se inclinó hacia adelante y me dijo en inglés, vaso. Ese era el órgano por el cual mi madre murió. Le quitaron el vaso y murió. Y cuando dijo esto, mi mente no pudo procesarlo. No era posible que este hombre lo supiera. Y mi mente se detuvo, simplemente se detuvo. Permanecí totalmente inmóvil. En ese momento él estaba muy cerca de mí y me miraba fijamente. Yo sentí mi corazón, tenía un fortísimo dolor en el pecho. Sentí como que una puerta se abría y comencé a llorar. Lloré durante 2 días, pero no estaba triste. Sentí como si él hubiera entrado en mí. Sí, él entendió lo más profundo de mi ser y me amó. Fue la primera vez que estuve con alguien que siente lo que llamamos amor incondicional. No fue como cuando decimos de la otra persona, si esa persona realmente me conociera, no podría amarme así. Porque él realmente me conoció y me amó así. ¿Cómo hizo para saber estas cosas? ¿Cómo lo logró? Realmente no tengo idea. Podría explicarlo desde mi punto de vista. Creo que logró... Su conciencia no estaba ubicada en tiempo y espacio. Él pudo desplazarla. Logró separar su conciencia de su persona física ubicada en un templo de la India. Una vez que nuestra conciencia deja de estar identificada con el carácter de separación, básicamente está en todos lados todo el tiempo. Y luego, de acuerdo con nuestras necesidades, la conciencia puede regresar. Entonces es como si su conciencia fuera una con el universo y luego él hace que sea una entidad separada.
Mi necesidad de que mi mente se abriera hizo que yo lo dedujera así. No creo que él lo haya planeado antes de hacerlo. Por lo tanto, él está en el presente, en el ahora. Bien, le contaré otra historia que es muy interesante. Tiene que ver con Swami Muktananda, un hombre con el que viajé alrededor del mundo. Luego de regresar a la India, muy amablemente se ofreció a llevarme a conocer los templos del sur, los templos de Shiva en el sur de la India. Éramos un grupo de unas 20 personas que fuimos en caravana a estos templos. Una mañana, Swami Muktananda era un yogi Siddha muy poderoso. Una mañana me despertó a eso de las 4, me tomó de la mano y me llevó por un pequeño pueblo. No hablábamos el mismo idioma. Me llevó a un pequeño templo que estaba en la cima de un edificio, me hizo sentar y comenzó a recitar mantra frente a mí. Un mantra es una palabra o un sonido, a veces secreto y siempre poderoso, que es repetido en la mente para llevar al profesional a estados alterados de la conciencia. Muktananda a veces daba mantras a las personas para ayudarlas en este proceso de revelación. Susurró un mantra en mi oído. Esto fue alrededor de las 4:15. Lo próximo que supe fue que a las 9 en punto alguien me sacudió y me dijo, Baba quiere verlo. Así que bajé las escaleras y regresé al templo. En ese momento estaba un poco confundido. El mantra seguía firme en mi mente. Le dije, Baba, ¿qué fue eso? Y me respondió, esto te dará mucha riqueza y un enorme poder. Y yo le dije, solo los quiero si puedo tener una cantidad igual de amor y compasión. Me miró con desprecio y me dijo, solo repite el mantra, ¿de acuerdo? Déjate de disparates. Solo repite el mantra. No podía dejar de repetir el mantra, lo hice durante día y noche, día y noche. Estábamos de excursión, pero todo lo que yo podía hacer era repetir el mantra. Había una parte de mí que realmente deseaba esa riqueza y poder. Regresamos a Ganesh Puri, a su templo, y él no quiso que yo meditara en la sala de meditación del templo. Quería que lo hiciera en una pequeña habitación, alrededor de la cual estaba construida la sala, a donde él hacía su puja. A las 2 de la mañana bajé y había un sadhu con una gran llave. Abrió la puerta y entré. Hacía unos 50 o 55 grados y era muy oscuro. Me quité toda la ropa, me acosté, estaba haciendo el mantra y de pronto fui desprendido de mi cuerpo. Y sí, estaba en otro nivel de conciencia. Estaba en la puerta de una habitación en la que se encontraba Swami Muktananda, sentado a una mesa. Entré rápidamente, me arrodillé ante él y lo miré. En ese momento comencé a elevarme y a volar por encima de su cabeza. Podía ver a Swami Muktananda desde arriba y comencé a mirar a mi alrededor y pensé, ¡oh, puedo volar! Y luego me dije, ¿a dónde iré? Y ahora que podía volar, no se me ocurría ningún lugar a donde ir. Siempre había querido volar, siempre, y en ese momento mi cuerpo comenzó a inclinarse un poco. Recuerdo que pensé, debo enderezar mi cuerpo. Cuando estaba haciéndolo, volví a caer en la pequeña habitación en la que estaba meditando. Quizás habían pasado unos 5 minutos. Estaba tan conmovido por la experiencia que eran como las 2:20 de la mañana. Me levanté de un salto y sacudí las rejas y entonces vino el sadhu y abrió la puerta. Corrí hacia el patio y allí estaba Swami Muktananda caminando con uno de los devotos hindúes, Papa. Se acercó a mí y me dijo, ¿qué te pareció volar? Por lo tanto, él y yo nos encontrábamos ahora en 2 niveles de conciencia. Es bastante interesante, pero la historia no termina aquí, ¿eh? Yo no podía dejar de repetir el mantra, ¿saben? Era todo lo que hacía, no quería ni dormir.
Me fui de Ganeshpuri hacia el norte, a un lugar en donde alquilan cuevas, te cuidan, y uno puede entonces permanecer encerrado todo el tiempo que lo desee. Yo estaba en una cueva repitiendo el mantra. Nuevamente hacía mucho calor, me quité toda la ropa, me acosté, y cuando estaba repitiendo el mantra, fui desprendido de mi cuerpo y regresé a la puerta de la habitación. Cuando miré hacia la habitación, allí estaba mi gurú en vez de Muktananda. Entré, lo miré, y me sentí muy feliz, sumamente feliz. Él tenía una manta, cubrió su rostro con la manta, e hizo así. Y yo podría escucharlo, sentí que mi cuerpo se inflaba de aire, ¿saben? Como una llanta, como si el aire penetrara en mi cuerpo. Y yo hacía así. Luego regresé a la cueva y el mantra desapareció. Hasta el día de hoy no recuerdo cómo era el mantra. El mantra había desaparecido y fui entonces a ver a mi gurú. Cuando finalmente volví a verlo, me acerqué a él, me senté a su lado y lo único que me dijo fue: ¿es bueno meditar sin la ropa puesta? Esto fue todo lo que dijo al respecto. Increíble, increíble. Entonces supe que se estaba jugando otro nivel de juego. Comprendí y sentí que mi gurú me había enviado ante Muktananda para poder ser llevado a través de ciertos estados en mis propias necesidades. Una vez que terminó, eso fue todo. Esto no significa que Muktananda no sea un gurú extraordinario y que sí lo sea el mío, sino que cada individuo tiene su propio camino y uno solo debe escuchar y no juzgar ni tener preferencias. Es increíble. Es increíble. Obviamente esto no encajaba con ninguna de las ideas de la Universidad de Harvard. Bien, en ese momento, hasta el momento en que conocí a mi gurú, realmente creía que eran estados alterados de la conciencia, inducidos químicamente, que carecían, en cierto modo, de realidad. Una vez que lo conocí y vi que vivía en estos niveles de conciencia todo el tiempo y que era algo humanamente posible, me dije: así es, todo es posible. Dejé de lado mi papel de científico occidental que pretendía desarrollar teorías inductivas, hipotéticas y deductivas y que se negaba a aceptar lo que sea a menos que pueda ser demostrado empíricamente. Me dije: no, permitiré la posibilidad de todo en el universo. ¿Porque empíricamente no puede hacer nada con esos estados? Exactamente. Simplemente decidí que sería más divertido ser abierto a aferrarme de esa especie de paranoia científica que habla de hipótesis nulas, que dice que realmente nada sucedió. Cuando uno practica técnicas psicodinámicas como la terapia, lo que uno realmente hace es reacomodar los muebles en la celda. La meditación, las prácticas espirituales están básicamente diseñadas para que logremos salir de la celda. Esto significa que podemos ingresar en la celda cuando lo deseemos, ya que la puerta quedará abierta y podemos entrar y salir. Uno ya no tiene miedo de salir y además puede desempeñarse normalmente. Yo lavo mi ropa, cocino, viajo por todas partes, pago mis impuestos, sé cómo escribir mi dirección y todas esas cosas. Y sin embargo no estoy atrapado en ser solo eso. Como podemos ver, hay personas que han logrado abrirse a una variedad de estados alterados de la conciencia y habilidades. ¿Cómo es que lo logran y qué debemos hacer para obtener acceso a estos inusuales reinos de experiencia? La técnica principal es llamada meditación. Lo que la palabra realmente significa es concentración. Pero, ¿concentración en qué? La palabra en sí misma revela el significado con, se refiere a conciencia de, y centra significa el centro. Por lo tanto, esta clase de concentración significa conciencia o conocimiento de nuestro centro, de nuestra esencia,
de quiénes y qué somos realmente en el núcleo de nuestro ser, ya que es solo en el centro de nuestro ser donde descubrimos el éxtasis. Las personas hacen una variedad de cosas para liberar o soltar la química del cerebro y lograr penetrar en estos estados y en su propia esencia. Pero solamente una práctica parece ser ineludible, y esta es la concentración interior. Muktananda fue considerado por muchos como el principal maestro de meditación del siglo XX. En Occidente, inició a más de 500,000 de personas en la meditación. Era maestro de lo que se denomina Shakti, la energía del universo. Él podía literalmente transmitir esta energía a otras personas a voluntad. Cuando lo hacía, transformaba la vida de las personas, brindándoles experiencias de los más elevados y extensos estados de conciencia. La forma en que me involucré con Muktananda fue interesante para mí. Vino a los Estados Unidos con Rudy, con Rudrananda, a quien yo conocía, y se albergó en la casa de Rudy en Big Indian, en el estado de Nueva York. Una mujer llamada Hilda Charlton me llamó, me dijo, hay un maestro de la India en Estados Unidos, quizás deberías verlo. En ese momento yo estaba por regresar a ver a mi gurú. Había sido deportado y me impedían regresar por 2 años. Luego sí podía hacerlo. Yo tenía planeado viajar en septiembre, estábamos en agosto y ese mes fui a Big Indian a ver al maestro Muktananda. Llegué tarde por la noche y me dieron una habitación. A la mañana siguiente yo estaba por desayunar y alguien se acercó a mí y me dijo, el maestro quiere verlo. Así que volví a la habitación y allí estaba sentado Swami Muktananda, con sus gafas puestas, su gorra naranja, su camisa naranja, su lungi naranja. Lucía como el monje Thelonious. Yo estaba allí parado y él inmediatamente se puso de pie, se acercó, tomó el vidhuti e hizo las marcas del Shabit sobre mi frente. Le dije, está bien, maestro, pero yo soy un Vaishnavite y esas no son las marcas. Y me dijo, no, es en honor a tu gurú. Tu gurú y el mío son yogis Avadut Siddha. Ambos son yogis realmente locos, dementes y sin forma. Le dije, bien, si es en honor a mi gurú, está bien. Entonces nos sentamos y hubo una conexión, hubo una cantidad increíble de amor. Su descarga de amor era intensa. Tiempo después, mientras viajábamos por Australia, él daba conferencias y solía tomarme de la mano mientras lo hacía. Al principio yo solía hacer la presentación, cantaba, bailaba, luego al sentarme nos tomábamos de las manos y él hablaba. Cuando era el turno del traductor me miraba y simplemente entrábamos en estados extáticos juntos y luego él seguía hablando. Luego de conocerlo ese primer día, su gente vino y me dijo, el maestro está en Estados Unidos, sería maravilloso, ya que usted es muy conocido allí, que lo llevará de gira por los Estados Unidos. Y les dije, bueno, ¿cuándo comienza la gira? Me contestaron en septiembre y les dije, de ninguna manera, debo regresar a ver a mi gurú en ese mismo mes. De todos modos, muchas gracias. A la mañana siguiente, a eso de las 4:30, 5 de la mañana, estábamos practicando los 1000 nombres del Vishnu, la canción. Swami Muktananda, que era un excelente músico, estaba tocando su dotana y yo el tambura. Había como 200 personas en el grupo y 3 o 4 de nosotros estábamos en el escenario formando un pequeño círculo alrededor de Muktananda. Mientras cantábamos, de pronto apareció mi gurú en el medio del círculo. Pues su viva presencia desde mi conciencia me miró y me dijo, ayuda a este hombre. Y luego desapareció. Su mensaje fue tan claro que en cuanto terminó de decirlo me acerqué a Muktananda. Le dije que sería un honor ayudarlo en lo que fuera durante su gira. Y así fue como fuimos a Boston, San Francisco, a Los Ángeles, etc. Y luego a Hawái, Australia, Madras. Viajamos durante 2 o 3 meses. Sucedió
Sucedió algo muy gracioso cuando estábamos en Melbourne. No sé si es así como se pronuncia. Fue increíble. Estábamos en una sala al mediodía. Era una hora del día en que uno se relaja y descansa. La gente se acercaba a visitar al maestro. Él estaba tocando su dotara muy tranquilamente. Y luego el Shakti comenzó a emerger en la sala. Recuerdo que había un caballero sumamente elegante y corpulento. Tenía un traje azul de sarga y una insignia de la Sociedad de Estudiantes Universitarios. Y de pronto se puso de pie y comenzó a bailar. La mirada de consternación en su rostro era extraordinaria. Era evidente que no tenía ninguna intención de pararse a bailar. Luego, un típico profesor con una chaqueta a cuadros y una pipa en su bolsillo comenzó a hacer increíbles mudras. Tenía una mirada de total perplejidad ante lo que estaba sucediendo. Muktananda estaba con los ojos cerrados, tocando suavemente su dotara. En ese momento un hombre hizo pasar a su secretaria y ella estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, de visita, tan solo observando. De pronto comenzó a saltar por el piso. Al observar todo esto sentí como si estuviéramos en la guardia de un hospital psiquiátrico. Todos estaban comportándose de manera muy extraña. Y en cuanto todo se volvió demasiado activo, Muktananda inclinó un poco la cabeza, cambió y todo terminó. Yo sentía que nada estaba sucediendo. Pensé, qué interesante, ¿por qué será? Todos los demás estaban haciendo algo. Más tarde comprendí lo que había sucedido. De acuerdo con la lista de las diferentes cosas que suceden durante Kundalini, los comportamientos que surgen son el resultado de donde ocurren los bloqueos cuando la energía sube desde el punto de vista de los chakras. Existen patrones predecibles de energía. En un momento, Swami Muktananda enumeró 22 de ellos. Tengo una hoja fotocopiada con 22 cosas que pueden ocurrirle a uno. Yo pensaba que nada estaba sucediéndome, pero estaba realizando una gran cantidad de danzas estáticas. Durante las conferencias solía ponerme de pie, tocar el tambura y mientras lo hacía también cantaba y bailaba. Pensaba que así era yo en realidad. Regresamos a Ganeshpuri. Fue divertido. Llegamos al aeropuerto de Bombay con una orquesta de 200 personas que le tocaban a Muktananda. Estábamos en la sala de espera del aeropuerto y la gente le daba collares de flores. Él insistía en que las pusieran en mi cuello en vez de en el suyo. Hacía unos 50 grados y teníamos unos 20 kilos de flores muertas a mi alrededor. Realmente estaba asfixiándome. Subimos al auto, nos dirigimos a Ganeshpuri, donde había un enorme despliegue de fuegos artificiales. Eran como las 4 de la mañana y me pareció que 10 minutos más tarde me fui a acostar, pero quizás había pasado una hora y media. Entonces alguien vino y me dijo, Babaji quiere verlo. Bajé y allí estaba su trono. Había un trono al lado del suyo donde me sentaron y durante todo el día vino gente a darle la bienvenida luego de su larga gira. Jueces, toda clase de personas. Cada uno traía dinero, cocos, todos traían algo. Él hizo que todos me tocaran los pies y me colocaran flores. Él tomaba el dinero, pero las flores me las colocaba a mí. Imaginen mi estado luego de haber dormido y de la intensidad de esta experiencia. Luego él comenzó a cantar y yo me puse de pie para bailar. Pero en un momento bailé frente a la hilera de los hombres y las mujeres y él inmediatamente paró la música e hizo así. Lo interesante fue que estábamos en un ashram, no en un lugar para extáticos.
Es diferente. Es diferente, es diferente. Lo que me pareció interesante es que yo podía estar extático en mi propio territorio, pero en su territorio él mantendría las reglas a su manera. Eso me resultó interesante. En el método hindú de la expansión de la conciencia, existe un factor que es ineludible. Se denomina Kundalini. La palabra se refiere a una energía inactiva situada en la base de la espina dorsal. En Occidente, es conocida como gracia y en términos científicos, a veces se la denomina bioenergía. Como resultado de una práctica específica de meditación o revelación espontánea, esta energía surge en la zona espinal del cuerpo, causando enormes transformaciones a la persona que atraviesa por esta experiencia. El cerebro se despierta, dando lugar a una enorme corriente de creatividad. Los llamados poderes psíquicos se revelan y se vuelven disponibles para su uso, y un rejuvenecimiento espontáneo es activado. Esta actividad ha sido observada de cerca durante miles de años. En el sistema hindú hay un sutil cuerpo energético que potencia al cuerpo físico. En determinados puntos de este cuerpo sutil se encuentran los denominados chakras. Chakra significa rueda y hay 7 principales. Los chakras son como las estaciones de un transformador en una rejilla de electricidad. En una rejilla se requiere de transformadores para reducir los miles de voltios a un voltaje inferior que puede ser utilizado en los hogares. La función de los chakras es reducir toda la fuerza de la electricidad de la vida, como se ve en los relámpagos, a un voltaje que puede ser utilizado por los seres humanos. Es una fuerza increíblemente inmensa que está en nosotros. Está en el universo, pero también está en nosotros. Según la forma que tienen los hindúes de vernos, de concebirnos, reside en la base de la espina dorsal y es una serpiente enroscada 3 veces y media con su cabeza mirando hacia abajo. Cuando uno sabe cómo despertar a la serpiente, la madre Kundalini, como se llama, pone en marcha lo que llamamos Sushumna. Inicia un cordón que no es nuestra médula espinal. Opera en el mismo lugar, pero es algo psíquico o astral. Si realizáramos una cirugía, no podríamos verlo. La energía se desplaza a través de estos chakras o centros energéticos en nuestro cuerpo y cuando llega al centro, donde mucha energía no logra avanzar, cuando esta es muy insistente, empuja hacia afuera y se manifiesta en varias clases de síntomas, varias clases. No será lo mismo abrir aquí, aquí, aquí o aquí, o aquí. Por último, el arte es hacer que la energía suba. Cuando estos puntos se abren, la energía queda disponible, pero no está bloqueada, y entonces continúa subiendo y subiendo a lo largo de esos centros hasta que sale por la parte superior de la cabeza. Ahí es donde uno se une. Allí están los miles de pétalos de loto, donde nos unimos con el universo, dejando el estado de separación. ¿Hay algo que deba sucederle a la gente para entrar en esos estados elevados? No, uno puede acceder a ellos a través de diversos caminos. Algunos de los caminos de la mente, del corazón y de la energía. Son distintas rutas de acceso. Lo que sucede es que si logramos calmar lo suficiente nuestra mente, nuestra conciencia, esta se libera aún más. Y como dije antes, sentimos que nuestro corazón se abre. También experimentaremos una nueva clase de energía. Si trabajamos con la energía y la hacemos subir por nuestro sistema a través del control de la respiración, o de las distintas maneras de llevar nuestra conciencia hacia la base de la espina dorsal y hacemos que la energía suba, a medida que éste asciende al 4º chakra, al corazón o a la garganta, comenzaremos a experimentar que nos abrimos emocionalmente.
Uno puede comenzar con cualquiera de estas cosas y el resto surgirá. La energía Kundalini como tal es algo que ellos podrían controlar. Podían controlarla. Uno puede aprender a hacerlo a través de la práctica. Lo que Muktananda podía hacer era tomar su conciencia y ubicarla en la base de la espina dorsal de otra persona para que ésta pudiera hacer lo que no era capaz de hacer con su propia conciencia. Ya veo. Entonces él podía elevar la Kundalini y esa persona tendría cualquier tipo de síntomas a los que no podría controlar. No habría forma de hacerlo. Y él podía quitarlo. Así es, podía apagarlo y encenderlo como un interruptor. ¿Lo hacía deliberadamente? Cualquiera puede hacerlo, no con el mismo poder que él, pero cuando uno fija su atención en alguien y esa persona lo siente, cuando uno camina por la calle y mira a una persona en determinado momento, al mirarla fijamente, esa persona se dará vuelta. Hay una conexión, energía. ¿Podía hacerlo con mucha gente a la vez? Sí, él podía enviar la energía de modo que ésta resonara en un lugar con todos. Es como una frecuencia. Es increíble. Increíble para la persona común que escucha este tipo de cosas y vive su vida. ¿Esto es completamente accesible para ellos? ¿Tienen alguna oportunidad? ¿Qué es lo que impide que la gente desplace su propia energía? Hay muchas razones. En principio, lo que nos bloquea es que no saben que existe. Una vez que vean este programa sabrán que existe, pero lo que hagan al respecto es otra cuestión. Muchas personas buscan a alguien externo para que lo haga por ellas. Hay métodos para incursionar en estas prácticas, como por ejemplo la meditación. En una etapa de mi vida hice mucho trabajo de respiración. Ahora ya no lo hago porque hay que hacer ayuno, dieta y hacerse controles del cuerpo muy delicados debido a que uno se vuelve tan sensible que no puede manejar las energías que están descentradas. De otro modo, estas nos descarrilan. Uno debe estar muy protegido para hacerlo. Entonces estos seres como su gurú o Muktananda, que tienen la habilidad de hacerlo, ¿lograron ir más allá de la sensibilidad? Sí, así es. Ellos abrieron los canales, lograron estabilizar la capacidad de trabajar con esa energía. Y esa energía es simplemente lo que ellos son. Tienen una increíble fuerza energética en su interior. Para ellos es algo totalmente fácil y manejable. No tienen que eludir a la sociedad. No, así es. Pueden vivir cualquier tipo de vida. En las primeras etapas de su trabajo espiritual, muchos de ellos no se acercan a las demás personas. A mi gurú, hasta que tuvo alrededor de 45 años, nadie jamás lo había visto. Vivía escondido en cuevas o en la selva. A mitad de los 40 años comenzó a ir un poco a los pueblos. Luego solo jugaba con los niños, huía de los adultos y creían que estaba loco. Lograr que la energía se estabilice y además poder vivir en el mundo es todo un arte. Finalmente, cuando conoció a su gurú, ¿quiso estar en el estado en que él se encontraba? ¿O quiso tener lo que él tenía? Sí. ¿Lo consiguió? Creo que en la forma en que está formulada la pregunta, la respuesta sería no, porque quizás está refiriéndose a los poderes y yo no los tengo, pero desde el punto de vista de la naturaleza de la conciencia, la distancia entre nosotros es cada vez más corta. Pero él ya no está con nosotros, murió en 1973. Así que durante 23 años fue un gurú fallecido. Pero en mi universo, él es la conciencia más viva. Mi diálogo es como tener un amigo imaginario. Alguien que es inteligente, hábil, sabio, impetuoso, compasivo. ¿Aún siente que está conectado con él? Bien, esa sería la idea, ya que la palabra relación no termina de definir el concepto. Cuando él murió, yo tenía sus fotos e historias y escribí un libro con 1000 relatos acerca de él
llamado El Milagro del Amor. Si bien yo tenía sus fotos e historias que eran simplemente eso, sus cualidades comenzaron a ser lo que yo tenía de él. Su picardía, su humor. Y luego estas cualidades pasaron a ser simplemente su presencia. Yo vivía mi vida en presencia de su presencia. Dejó de ser un cuerpo histórico, ya que la presencia que sale de ese cuerpo es con lo que yo me conecto ahora. Entonces no estoy convirtiéndome en él. Él y yo nos movemos. Él está allí donde yo voy. El gurú está en su interior. Dios, el gurú y yo somos la misma cosa. Siempre presente. Siempre. Accesible. Sí. Es maravilloso. Entonces, para aquel que se inicia en este tipo de camino, es importante saber que está dentro de uno mismo. No solo está dentro de nosotros. Muchas tradiciones dicen que uno no se inicia en el camino, sino que este ya está hecho. Uno mismo es el camino. Pero nos distraemos pensando que no lo somos. Es necesario relajarse, dejar de pensar en lo que no somos y lo seremos. No hay que hacer nada, no necesitamos conseguir nada, lo tenemos. Así de simple.